Sabemos que hay momentos de tensión en Norteamérica, producto de lo que son las ideas políticas de un Donald Trump que sigue avanzando en el poder, y también tenemos que mencionar lo que pasa alrededor de situaciones de tensión. Por ejemplo, ahora el ejército de Estados Unidos desplegó operaciones este sábado en Puerto Rico con un avión de transporte C-17 despegando desde el aeropuerto Mercedes de Ponce, y el destructor lanza misiles también, Thomas Hatner, partiendo del puerto de las Américas en la costa sur. Estas maniobras forman parte del refuerzo militar ordenado por la administración de Donald Trump en el Caribe, que también no deja de ser un mensaje. Washington ya envió miles de soldados, un portaaviones, varios buques de guerra y cazas, además de ejecutar ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico y confiscar un petrolero sancionado frente a Venezuela. El presidente de los Estados Unidos declaró un bloqueo a todos los buques sancionados que entren o salgan del país y advirtió que los próximos pasos podrían incluir ataques terrestres. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó las acusaciones y aseguró que Estados Unidos busca derrocarlo para apropiarse de las reservas de petróleo venezolanas. La tensión militar de Norteamérica hace punto y foco en el Caribe, donde la región observa con preocupación la posibilidad de una escalada directa en territorio venezolano. Bien, se sigue agravando la situación en el Caribe, más que nada en Venezuela, ¿no? En este caso vamos a hablar de un buque panameño que fue sancionado por Estados Unidos. Interceptó a este buque justamente muy cerca de Venezuela, y es por eso que este sábado este petrolero fue interceptado con bandera panameña en aguas internacionales del Mar Caribe. Esta nave, identificada como Century, que pertenece a una empresa petrolera con sede en Beijing y transportaba crudo venezolano hacia refinerías en China. Se trata del segundo buque incautado en la región en una semana luego de la confiscación del Skipper. De acuerdo con medios internacionales, el Century no figura en la lista de embarcaciones sancionadas por Washington, pero fue detenido en el marco de la presión que el gobierno de Donald Trump mantiene sobre el régimen de Nicolás Maduro y también sus aliados. La Guardia Costera norteamericana difundió imágenes del abordaje en aguas internacionales que incluyó el despliegue de helicópteros militares, y la acción refuerza la tensión en torno al comercio petrolero venezolano y la presión de Estados Unidos sobre las rutas de exportaciones. El caso podría abrir un nuevo capítulo en las disputas diplomáticas y comerciales entre Washington, Caracas y también Pekín. Seguimos hablando de Venezuela y lo que está pasando también con supuestos actos de piratería en aguas internacionales que generan también la preocupación y la alarma, ¿no? Estamos hablando de algo que también tiene que ver con este hombre que vemos en pantalla. El gobierno de Venezuela denunció este sábado la incautación de un nuevo buque que transportaba petróleo venezolano en aguas internacionales, acción atribuida a las fuerzas militares de Norteamérica. En un comunicado difundido por canciller Iván Gil Pinto en su canal de Telegram, Caracas calificó el hecho como piratería y secuestro de la tripulación. El texto oficial aseguró que el modelo colonista que Estados Unidos pretende imponer será derrotado por el pueblo venezolano y que el país continuará con su crecimiento económico y el desarrollo soberano de sus industrias de hidrocarburos. El gobierno bolivariano subrayó que estos actos no quedarán impunes y que serán denunciados ante el Consejo de Seguridad de la misma ONU. La declaración se produce en medio del despliegue militar norteamericano que te contábamos recién en el Caribe. Hubo una reunión de la cumbre del Mercosur, esto en Foz de Iguazú, y quien puso en tela de juicio lo que puede pasar en Venezuela fue justamente su presidente Ignacio Lula da Silva. De esta manera, el mandatario brasileño advirtió que una intervención militar sería una catástrofe humanitaria y recordó que la presencia de fuerzas extranjeras en Sudamérica revive tensiones históricas como las de la Guerra de Malvinas. Lula se ofreció como mediador, sostuvo que
Las verdaderas amenazas de la soberanía son las guerras, el crimen organizado y las fuerzas antidemocráticas. El contraste, el presidente argentino Javier Milei respaldó la presión militar ejercida por Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro y en su discurso Milei celebró el despliegue naval ordenado por Donald Trump en el Caribe y llamó a los socios del bloque a condenar lo que calificó como un experimento autoritario en Venezuela, Argentina y Paraguay. Todo esto habían impulsado una resolución para denunciar violaciones a los derechos humanos, pero Brasil se negó a aprobarla. Las posturas opuestas de Lula y Milei marcaron el tono de cumbre y reflejaron la falta de consenso dentro del Mercosur, mientras Brasil insiste en evitar un conflicto armado y apuestas por el diálogo. Argentina se alinea con Washington y exige acciones más contundentes contra Caracas. ¿Qué va a pasar finalmente aquí, no? Porque miren lo que dijo el señor Maduro, que ya dijo que en su país están en el 2026, entre otros delirios, ¿no? Bueno, los arquitectos del caos, porque intentó acercarse al presidente de Colombia, el señor Petro, pero esto es lo último que se le ocurrió al dictador Maduro en las últimas horas. A ver. Hay una máxima de los imperios durante siglos es: divide y vencerás. ¿Y cuánto han hecho por dividirnos a Colombia de Venezuela? Todos los días. Y la mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad, respeto en el mundo es la unión. Por eso mi llamado hoy, a 200 años de la aprobación de la ley fundamental fundadora de Colombia, la Grande, a 206 años de haberse fundado esta gran idea, esta gran nación que se declaró república en armas y le dio la libertad completa a Sudamérica, le hago mi llamado. Bueno, un llamado al presidente Petro y a Colombia, la unión perfecta. Acá te puedes encontrar con una sorpresa todos los santos días, ya es un cuadro de delirio absoluto, cosa que Petro negó. ¿Cómo están viendo este conflicto y todos estos delirios? Mira, justo con Maxi nosotros integramos el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, y le pedimos la captura internacional a Maduro acá. La logramos. Por eso no vino. Por eso no vino, por eso después pidió la nuestra, salió Diosdado Caballo y Tarik El-Aziz. Sí, pero allá te amenazan en un minuto. Hablando de que nos pidió la captura a nosotros. Pero bueno, al margen de eso, creo que Petro y Maduro son los últimos movimientos estertorios en América del Sur de ese falso socialismo vinculado al terrorismo, vinculado a Irán, vinculado al tema narco. Está bien, pero Petro por lo menos ganó elecciones legítimas. Después discutamos, te gusta más, te gusta menos. Pero el señor que te acabaste de ver recién ahí parece una comedia. Si no fuera realmente. Tiene los colores. Parece una comedia. Parece una comedia. Es delirante todo, ¿no? Pero grave, un delirio grave. Delirante. Peligroso. Digamos, un dictador peligroso. Claro, decir, ¿no? Claro. Pues sí, bueno, un payaso, lo toman, ¿viste? ¿Cómo se llama ese dictador de Hollywood que corre en una carrera de 100 metros con 3 tipos y los va limpiando a los 3 tipos? Barat, ¿no se llama? Una cosa por el estilo. Es una cosa... Esto ya es peligroso porque pasamos de cosas que uno puede tomarlas como ya es Navidad en octubre, pero es un personaje que ha expulsado de su país a 9 millones de personas. Es el exilio más grande del mundo. Exacto, y seguimos con toda esta situación. Es una cosa realmente impresionante, ¿no? Les voy a preguntar cómo veían la presión que está ejerciendo Trump y esta amenaza ¿Qué hacemos ahí, de una posible intervención militar. ¿Creen que de alguna manera podría ser la salida? Porque esta situación quizás de Maduro desconociendo las elecciones, bueno, perdura, no hubo, a pesar del rechazo en muchos países y el desconocimiento de... Persiste, ¿no? Claro, o sea, ¿ustedes cómo lo ven? La posibilidad de una injerencia de Trump militar en Venezuela. Yo lo veo bien. ¿Vos lo ves bien? Sí, yo lo veo bien. Estas cosas, el desembarco de Normandía, el día D, no se hizo por elecciones. A los dictadores no se los puede sacar con métodos convencionales. Y el mundo entero... Hasta Boric, que era un hombre de izquierda que acaba de salir del poder, desconoció las elecciones. Lo que pasa es que las dictaduras se tienen que terminar, en eso estamos de acuerdo y no hay ninguna defensa posible a una dictadura, hay que decirlo con nombre y apellido. Pero también hay que ser capaces de reconstruir el orden político internacional. El presidente de Estados Unidos no es el representante de Naciones Unidas, ni es el presidente del mundo, ni tiene las facultades para
tomar decisiones. Tendríamos que discutir el rol resto de de las América Naciones Unidas que lo integra. Eso es lo que hay que volver a discutir, claro. Eso evidentemente lo que está pasando es que está fallando el sistema político, está fallando la organización de Estados Americanos. Venezuela es insostenible. Bueno, yo te diría que ante la dictadura de Nicolás Maduro y de todo el chavismo en Venezuela, tenemos un argentino lo que ahí. Claramente hay que aumentar es la presión internacional para que el señor Maduro se retire. Lamentablemente, nosotros estamos acostumbrados a cómo vivimos la salida de la dictadura en la Argentina, donde no hubo ningún tipo de pacto o salida con respecto a los dictadores, pero también hay que reconocer que la mayoría de las salidas dictatoriales de procesos de estas características fueron de alguna manera concertando, negociando o permitiendo el punto de fuga al dictador para reinstaurar el sistema político institucional. El caso Chile. ¿Y qué le perdonamos? No me quiero ir a ningún lado. El caso es lo que significó el regreso de la democracia. Igual no son todos los casos iguales. Martín hacía mención a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas hace rato que en muchos de sus aspectos viene haciendo un papelón enorme. Sí, no definen. Por eso está la figura de Trump en esta posición. El lugar de Venezuela no es un lugar convencional porque Venezuela, por ejemplo, está otorgándole pasaportes a un montón de terroristas que están circulando por la región. Coincido con Waldo en el ejemplo histórico de lo que fue el desembarco en Normandía, el proceso con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero esto requiere que ninguno se haga el distraído frente a lo que estamos con respecto a Nicolás Maduro. ¿Viste? Porque esto se mantiene, no se corta nunca. A propósito del señor Petro, esta semana tuvo un errorcito con Twitter, ¿no? No sé si lo vieron todos, porque hizo alusión a la Argentina. Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida a las afueras de Buenos Aires. Lo borró rápido. Esto es una imagen de algún momento dramático, de los tantos diciembre espantosos que vivimos en la Argentina. Y después lo borró. Este es el video que compartió aquí en la Argentina. ¿De hace cuánto tiempo esto? 2023, que tuvimos lamentablemente estas imágenes que se repetían con caos social, con gente en la calle, con ataques, pero que gracias a Dios este diciembre nos tiene con calma, con serenidad, con muchos problemas, pero sin saqueos. Rápidamente muchos seguidores del presidente de Colombia le hicieron ver que 8 millones de seguidores. Tío. Claro, 8 millones. Mire que presidente que son imágenes viejas, esto es fake. Y después lo borró. Gracias a Dios no estamos viviendo todo esto, pero el presidente de Colombia subió esta imagen, ¿no? Las ideológicas de Milei, ¿no? Claro. Hay que decirlo porque era en como contra un de Milei. al gobierno de Milei. Exactamente. A pocos meses de las elecciones, la grave situación que emerge, decía, en Argentina con estos saqueos. Exactamente. Bueno, es la marcha de